El gobierno realmente está nervioso porque todo su sistema de vocería ha salido a los medios de comunicación en relación al tema Potosí a procurar justificar el hecho de que no se hubieran atendido las demandas de los potosinos, de los cívicos potosinos. Han salido con diatribas, con insultos, han salido a menoscabar todo lo que representa este movimiento cívico, pero también Humberto a Tarija le comento que lo que ha sucedido es que se afecta también a los medios de comunicación que osan publicar cosas contra el gobierno. Y la nueva víctima, después de hace muy poco sucedió con El Diario, vamos a hablar también de ese tema, la nueva víctima es la red Herbol. Resulta que Jonathan Pérez publica un artículo que se asemeja a unas declaraciones que hubiera realizado Samuel Doria Medina. Y resulta que por esa sola razón deciden quitarle toda la publicidad en el día a la red Herbol. En todo caso, seguramente hubieron charlas entre medio, pero simplemente lo que hacen es pedirle la renuncia a esta persona. Vamos a escuchar un poco del diálogo que sostuve a su... Ahí está Jonathan. No, mira, lo que pasa es que me han pedido mi renuncia, pero sigo trabajando. Bueno, a él le han pedido la renuncia a Humberto, él no quiere bajo ninguna circunstancia hacer grande el problema, pero estas cosas van sucediendo entre los colegas. No se les permite decir absolutamente nada más de lo que dictamina el gobierno, y esta es la situación. La presión viene a través de la publicidad, la presión viene a través de la activación de los órganos de poder, llámense procesos judiciales, llámense presiones a través de la renta, de las AFPs y toda aquella historia, pero el gobierno no permite bajo ninguna circunstancia la libertad de expresión. Un fuerte abrazo hasta Tarija, bienvenido, buen día Humberto. Buen día Marinera, buen día a los televidentes. Yo pienso que entonces los periodistas bolivianos van a tener que estar muy atentos a todo lo que diga Doria Medina para no repetir o para no coincidir con alguna de sus frases, porque eso ya es un peligro y ya te conviertes en el enemigo del gobierno. Yo creo que el gobierno está eligiendo a Doria Medina como su principal rival, su principal opositor. No sé cuál será el acuerdo, pero me parece demasiado obvio que lo hagan demasiado obvio, tiene un propósito. Ahora, por otro lado, se nota que el gobierno está perdiendo el control de la situación. No solamente que ha demostrado que no puede responder a Potosí, porque todo el departamento de Potosí, toda la ciudad de Potosí, no pueden estar de pronto, como dice el gobierno, levantando banderas falsas de los dirigentes del comité cívico. Todo el pueblo potosino y todos los potosinos que viven en el país están de acuerdo con este movimiento. Está clarísimo. Están haciendo inclusive manifestaciones en La Paz. Están en todo Bolivia, acá en Cochabamba lo mismo. Los potosinos. En todo Bolivia. Y el viceministro Pérez, Jorge Pérez, ha dicho que los potosinos quieren, al parecer, voltear torres eléctricas en Potosí, llegar a la Plaza Murillo. Por poco no ha dicho que quieren asaltar unas remesas. Los faroles de la Plaza Murillo, ¿no? Quieren colgar algunas cosas de los faroles de la Plaza Murillo. No ha llegado a decir eso, pero parece que está muy nervioso el gobierno, está perdiendo los estribos, y el hecho de que haya amenazado, haya ido a acosar a una agencia, a un periódico electrónico como es Herbol, es un diario electrónico, muestra que está realmente fuera de sí. El gobierno está usando armas
nobles, ir a decirle a Herbol que le van a quitar toda la publicidad si no despiden a este amigo Jonathan Pérez, ¿no? Sí. Jonathan Pérez, es una demostración de incompetencia. Primero, es una demostración de soberbia, pero también es una demostración de incompetencia, de incapacidad. Es decir, ¿qué le está pasando a este gobierno justo cuando había alcanzado el poder total, cuando había conseguido que hasta el Papa venga a bendecir el proceso de cambio para alegría de todos los masistas que tienen la cara descubierta o los que están solapados en medios de comunicación y que están de acuerdo con este gobierno, están felices de lo que vino a decir el Papa, y justo ahora pierde los estribos. Y otro error, lo han llevado a Leopoldo Fernández a Cobija, y mira, el artículo que publica hoy día El Deber es delicioso. Dice: el cacique capitaliza su paso por las calles de Cobija, y comienza así el periodista Ruy Alencar: a Leopoldo Fernández lo mandaron a cargar su cruz por las calles de Cobija, y él lo tomó como un premio. Así comienza el artículo. Bárbaro. Erguido de cabellos cortos y cenizos, el exprefecto de Pando se abrió paso entre decenas de policías armados, sonrió, dio apretones de manos y alzó el puño en cada una de las esquinas donde tuvo que pasar en esta reconstrucción de los hechos del 2008. ¿Qué te parece? Le han regalado un baño de popularidad. Debe estar Quintana, debe estar furioso. Algún juez que está manejando el caso por venir va a perder la cabeza o va a perder el cargo. Por haber aceptado la reconstrucción. Por haber cometido este error en que se ha demostrado que el pueblo de Cobija, el pueblo de Pando, está con Leopoldo Fernández, a pesar de los 7 años que lo tienen preso, ¿no? Y eso yo creo que es otra demostración de lo débil que está el gobierno en el manejo de las cosas. Parece que en la práctica de la soberbia te hace descuidar los detalles, ¿no? Claro. He estado revisando, por ejemplo, he estado viendo en el Facebook, no sé si tú lo has visto, Marianela, pero en el Facebook hay una alusión al asunto de la Juana Zurduy, de una señora que se llama Moira Sandoval, una señorita. Dice así, a ver, escuchen los televidentes: si Juana Zurduy viviera en estos días, no estaría en el poder, más combatiría a los gobiernos autoritarios y no se sentiría halagada con una estatua de bronce de costo millonario que transmite una ideología distinta de la que ella profesó. Si Juana Zurduy viviera, sería potosina y minera en las calles de La Paz, sería piquetera, combatiría contra los abusos del gobierno represor. Juana Zurduy lucharía contra los gobiernos traidores que rifan territorio y dignidad a potencias como China, Irán o Rusia. Juana Zurduy no sería parte del populismo estafador, ni del masismo, ni del indigenismo neocolonizador, ni del neosocialismo. Si Juana Zurduy viviera, sacaría de la silla presidencial a los gobiernos impostores de Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia. Si viviera Juana Zurduy, sería lo que fue: libertaria, como Belgrano, José de San Martín, Güemes y Simón Bolívar, al lado de quienes luchó por emancipar a su pueblo del yugo despótico. Sí, Juana Zurduy no dudaría en arriesgar su vida por liberar a su pueblo. Eso dice Moira Sandoval en el Facebook, dedicado a Jorge Lanata, Humberto Bacaflor y Norma Alicia Pierra. Dice: ¿qué tal? Bueno, realmente me declaro moirista. Bien puesto el artículo, bien puesto realmente el artículo, porque ¿Cómo
cómo ha perdido los estribos el gobierno en estos días, terrible, ¿ah? Los potosinos están, y de veras, Joaquino, que se vendió al MAS, René Joaquino, ya no sabe qué hacer en su rol de masista en el Parlamento. Trata de explicar que los recursos que ha recibido Potosí en los últimos años han aumentado mucho. Estuvo en una radio muy famosa hablando de eso y repitió la cartilla que distribuye el gobierno a todos los que van a sus programas. En el año 2005 recibían 500 y ahora reciben 5.000. En el año, y eso que lo repiten todos, ¿no? Sin explicar por qué. En el año 2005 el precio del gas era de $1 y ahora por lo menos 7, 8, porque ha caído, estaba en 12, ¿no? Claro, en el año... Joaquín está allí y dice ahora, parece que en serio dice. De 90 centavos a $12 se ha disparado. Exacto, hay que buscar, dice Joaquino, fuentes de trabajo y actividades económicas diferentes a la minería en Potosí, para Potosí, ¿no? Porque de veras, si te pones a pensar, es una ciudad que se ha creado alrededor de una mina, a 4.200 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Es una especie de campamento minero que ha sido, de alguna manera, convertido en una ciudad. Y la montaña se está agotando. Hace 1000 años que se la explota. 1000 años, no 500. 1000 años. Lo han comprobado los científicos norteamericanos que hicieron unas investigaciones sobre el cerro, y hace 1000 años que se lo explota. Y bueno, el cerro se tiene que acabar, ¿no? 1000 años. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con esa ciudad? ¿La van a evacuar cuando se acabe la plata, los minerales de la montaña? Y esa es una pregunta que preocupa a los potosinos, y por eso es seguramente que Joaquino dice, hay que crear nuevas actividades económicas diferentes a la minería en Potosí, porque ¿qué va a pasar en el futuro? Pregunta Joaquino, un poco saliéndose del libreto que le pasó el gobierno. Joaquino está pensando en serio en el futuro de Potosí. Tendría que salirse del MAS el hombre para poder seguir siendo un líder de Potosí. Se está dando cuenta de que se ha salido de la línea potosinista honorable y se ha metido al MAS en un momento inoportuno, este señor Joaquino. Se hizo el harakiri como líder. Tiene que salirse, ¿no? Claro. Ese es más o menos el panorama, y el otro panorama, otro tema que te quería mencionar es el hecho de que la CAO, la Cámara Agropecuaria del Oriente Boliviano, le está diciendo al gobierno todos los días, es un error haber incorporado a Bolivia en el Mercosur. Nosotros no podemos competir con esos países en una situación de igualdad de condiciones, porque somos un país mucho más pequeño que Brasil, Argentina. Entonces no podemos competir, señores del gobierno. Ha sido un error la incorporación. Y yo he estado revisando, por ejemplo, no sé si tú recuerdas, Marianela, pero en el año 97, Gonzalo Sánchez de Lozada también quería incorporar a Bolivia en el Mercosur, y dice, por ejemplo, siglo XXI, que la intención de incorporar a Bolivia en el Mercosur llegó a su mayor aproximación en junio de 1997, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada presidía el país, y ahora se concreta 18 años después con el presidente Morales. Entonces, en 1997, Bolivia y Chile eran países asociados, y tanto el presidente boliviano como el chileno de entonces, Eduardo Frei, estaban muy interesados en lo que también en ese momento se daba como inminente, un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Han pasado tantos años y ahora el Mercosur no tiene el prestigio de entonces y parece estar más bien todavía sometido a unas disputas ideológicas con la presencia de Venezuela. En realidad Bolivia entró, Marianela, al Mercosur para estar del lado de
el bloque socialista en el Mercosur. O sea, un absurdo. Y los empresarios volvieron, le dicen al gobierno, pero por favor, ¿por qué han entrado al Mercosur? Vamos a perder inclusive las ventajas de la comunidad andina, del pacto andino. Vamos a perder las ventajas por culpa de haber ingresado al Mercosur. Eso es un error. O sea, el afán del presidente Morales de tomarse fotos, de estar con otros presidentes, ya está inclusive afectando en algunos casos a los intereses nacionales. ¿No piensa acaso que esas decisiones que él toma podrían tener efectos en la economía nacional, como parece que va a ser? Están muy preocupados los empresarios. No he escuchado todavía ninguna opinión de un empresario cochabambino, pero me imagino que por ahí andan. Es una asociación desventajosa en este momento, Marianela. Totalmente, y segura estoy que piensan exactamente igual, pero bueno, les cuesta mucho decirlo. En todo caso, ojalá se hubiera ido a tomar fotos a la Embajada de Cuba en Estados Unidos, esto hubiera sido mucho más interesante. Qué cosa, qué acontecimiento, has visto la bandera cubana flameando. Yo no sabía, pero han conservado tantos años en la oficina de la Embajada de Cuba. ¿Qué hubiera sucedido aquí en una condición similar? Hubieran tomado los cocaleros, hubieran incendiado, ya tendría dueño, ¿ah? Pero están en un país donde se respeta, ¿ah? A propósito de los cocaleros, te pasaré otro datito del siglo XXI. Dice Confusión China. Dice, la empresa China Hydro, tiene una confusión muy grande acerca de quién manda en Bolivia. Está construyendo la carretera Ichiro y Virgarzano de Chapare y sus obreros se declararon en huelga debido a diferencias salariales y de alimentación. Los funcionarios chinos querían una solución y decidieron acudir a la Federación de Cocaleros de Carrasco para que su autoridad haga que los trabajadores suspendan la huelga. O sea, los chinitos pues no entienden, o sea, ¿quién manda en ese país? Y entonces, los cocaleros, en ese territorio, los cocaleros. Cocalelo, ¿no? Cocalelo, yo voy donde el cocalelo porque estos son los que mandan. Estos son, dice más o menos siglo XXI. La empresa de chinos habían visto cómo los cocaleros hacen de autoridad en la región. Son ellos los que deciden quién puede pasar por la zona. Son los que autorizan la circulación de autos sin documentación. Son los que deciden todo en la zona, como un estado dentro de otro estado. Es un estado. Son los que dan permiso de propiedad. Exacto. ¿Ah? Los cocaleros pueden decidir quién puede cultivar coca y quién no. ¿Quién tiene capo y a quién se le quita? De los cocaleros, exacto, que perdieron sus tierras porque se aliaron con partidos opositores en las elecciones. Acaban de quitarles las tierras, Humberto. Imagínate. Y además los chinos vieron que los cocaleros habían sido quienes decidieron por dónde debía pasar el camino. O sea, el camino que está construyendo, ¿no? Lo están construyendo los chinos y el trazo lo han hecho los cocaleros. Esta es la historia. O sea, por favor. Y entonces, dice el siglo XXI, cuando los empresarios chinos habían decidido acudir a La Paz y hablar del problema con el Ministerio de Trabajo, porque los cocaleros formalmente le dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros no somos autoridad aquí. Es decir, de pronto, dice, de pronto se suspendió la huelga. O sea que la gestión de los Chinito Cocalelo, ¿no? Consiguieron resolver el problema. O sea, ¿quién manda aquí? ¿No? Grave, bien grave. Es un estado dentro de otro estado y realmente... Es un estado dentro de otro estado, ¿no? El tema de Chinaota es terrible porque a todos aquellos dirigentes que han participado en otras líneas políticas en este proceso electoral subnacional, resulta que les han quitado las tierras y los han expulsado del lugar. Y bueno, esta ahí es moneda corriente en el Chapare, donde las federaciones hacen lo que les viene en gana. Así que Humberto, triste el panorama. Nosotros
estaremos en contacto con la gente Pero de Chinaota, que esta semana estará por acá. Marianela, ¿sí? Habrá que esperar que alguien se pronuncie sobre el caso Herbol. ¿no? Es urgente y es importante porque todo el mundo está de miedo. Todo el mundo está de miedo. Yo voy a hacer la denuncia a la Sociedad Interamericana de la Prensa, por supuesto que sí, y a Derechos Humanos, a la CIDH, y por supuesto acá las organizaciones del periodismo tienen que pronunciarse sobre este tema, porque es un abuso total. Han exigido la renuncia de este periodista y él les ha dicho: no voy a renunciar, vótenme. Pero está siendo Marianela, sometido a toda clase de presiones. ¿Vas a poner esto en Facebook, no? Claro, claro, por supuesto que sí. ¿Ah? Un fuerte abrazo hasta Tarija. Un saludo a Raúl y a Fernando. Bueno, un abrazo a usted, Humberto, y nosotros estaremos el día de mañana nuevamente con nuestro colega hasta Tarija, que tiene temas realmente muy, pero muy interesantes que tienen que ver con el quehacer diario. Hay una cantidad de periodistas que viven sometidos a absoluta presión y esto por supuesto no puede continuar así. No hay quien se manifieste sobre este tema y nosotros realmente queremos que haya alguien que diga: esta boca es mía. Sobre este pedido que le han hecho a este colega, a Jonathan, por el solo hecho de que un artículo, un titular que ha publicado en la red Herbol, como titular, resulta que se parezca a unas declaraciones que habría formulado en el día el señor Samuel Doria Medina. Entonces, esto no puede ser posible, cada día está más afectada la situación del periodismo boliviano y por supuesto esta nota que hemos hecho llegar a José María Leyes para que se puedan conformar los tribunales de imprenta. El señor que era ex delegado, era secretario de Evo Morales antes, bueno, no recuerdo el nombre, Alex Contreras, de la manera más descomedida me dijo: ya está todo listo y hemos conformado el tribunal de imprenta, como si no hubiera sido una buena idea la que les he planteado. Entonces solamente espero, a diferencia del oficial mayor del Consejo, el oficial mayor del Consejo ha mencionado: muchas gracias, si nos pueden colaborar en algunos detalles, porque realmente queremos conformar el tribunal de imprenta. Pero Alex Contreras, que está adueñado de otra parte de la alcaldía, dice: no, que ya está listo y hemos mandado a las organizaciones de la prensa, ya prácticamente hemos conformado el tribunal de imprenta. No hay sencillez, no hay, si las cosas se las tienen que hacer y de manera ejecutiva. Necesitamos con urgencia que se conforme un tribunal de imprenta, y no precisamente para que Marianela Montenegro se acoja a él, ya a mí no me interesa el tema, pero para que no se aplique la ley que está pretendiendo lanzar el gobierno. Dos, para que no se sigan cometiendo toda clase de abusos contra la gente de los medios de comunicación. Cada uno sabe cómo administra sus temores. Yo particularmente, mi familia hemos sido sometidos a toda clase de abusos, de atropellos. Hemos vivido prácticamente 3 allanamientos feroces de parte del gobierno con policía. Sabemos cómo vamos a administrar todo lo que represente este tipo de abuso, este tipo de atropellos contra la libertad de expresión. Desde el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando fui la única persona que denunció la corrupción gigante en la capitalización, mucha gente se enteró a través de mi programa todo lo que sucedió en el tema de la capitalización y obviamente también tomaron represalias, pero esas represalias salvajes y abusivas sí las tomó este gobierno, a la cabeza de Jorge Pérez, a la cabeza de toda esa gente abusiva que disfruta del poder, que hace abuso del poder y que por supuesto hay que decirle que no hay mal que dure 100 años. Entonces es importantísimo
que todos sepamos defender. Hoy vemos corrupción por todas partes, corrupción en la justicia, corrupción en la gobernación, en el municipio, corrupción por donde usted ponga la mirada, pero no podemos quedarnos tranquilos viendo cómo realmente el país se destruye, se derrumba, mientras algunas personas se enriquecen desmesuradamente. Bueno, quise contactarme con Enriqueta Imaca, que ha pedido a José María Leyes que despida a Luz Clarita. Luz Clarita es la intendente municipal, dueña de una de las chicherías donde realmente, de acuerdo a Imaca y de acuerdo a otras personas, se reunía todo el submundo antes de comenzar a hacer sus travesuras, sus fechorías. Luz Rojas, que es la intendente municipal, era pareja del Tancara, aquel reo rematado que habría fallecido en el penal, por el cual hay una cantidad de juicios. Y bueno, las habas que se cuecen en los penales son impresionantes. Resulta que la policía anuncia que se fugó un reo. Algún policía descuidado no se dio cuenta que el gobernador lo había mandado a vender la droga incautada de la policía. Esto sucede muy comúnmente. Entonces, de ese detalle vamos a hablar. Esto es lo que está sucediendo, lamentablemente, ese entrelazamiento entre policías, entre reos. Yo pregunto, ¿dónde queda la ciudadanía? ¿Dónde queda la seguridad? Alguien notó que un reo escapó, pero sucede que salió a vender la merca del gobernador. Vamos a hablar de esos temas. Un fuerte abrazo, tengan bonito día.